Padre Santo, Padre bueno, una vez más te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, por estar hoy de nuevo aquí, por estar con vida, disfrutando de un día maravilloso, de unos hermanos maravillosos. Gracias, Dios, por la paz que traes, por todo lo que tú pones en nuestros corazones como tus hijos, como tu pueblo, Señor. Gracias porque hoy estamos reunidos una vez más para alimentarnos de tu santa palabra, esa palabra tuya, Señor, que tanta falta nos hace, que es la única que verdaderamente nos alienta, nos sustenta, nos mantiene en pie. Padre Celestial, entregamos este día en tus manos, entregamos, Señor, la enseñanza en el día de hoy. Gracias porque sigues hablándonos a nuestros corazones, porque nos sigues redarguyendo, porque nos sigues transformando, cambiando nuevas criaturas. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga. Amén. Bueno, entonces vamos a abrir las Biblias en el libro de Mateo, capítulo 4, versículos del 13 al 16. Mateo 4, versículos 13 al 16. La enseñanza se llama En Galilea comienza Jesús su ministerio. Y dice así la palabra del Señor. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. La enseñanza se llama En Galilea comienza Jesús su ministerio. Vamos a hablar y nos vamos a enfocar en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. No sé si todos conocen lo que es el significado del ministerio. Ministerio es servicio. El Señor Jesucristo vino a eso también, a servir, y Él mismo lo dijo, mas no a ser servido. En el estudio anterior veíamos cómo el ministerio de Juan Bautista pues se dedicaba a Juan Bautista a hablar, a predicar, también a servir. En este momento, cuando Jesús baja a Galilea, a Juan Bautista lo encarcelan. Pero eso no fue motivo para que Jesús no pudiera iniciar su ministerio allí, porque él inicia en Galilea. Jesús viene de donde? De Nazaret. Nazaret también pertenece a Galilea. Y él viene a la región de que, como dice aquí en Isaías, de Zabulón y Neftalí. Y allí Jesús se instala un tiempo en Capernaum. En Capernaum vivía Pedro y su familia. Allí Jesús iniciaba un nuevo capítulo de su vida. Había llegado el momento para lo cual lo había enviado el Padre. Era el momento de él iniciar, de él comenzar. En la Biblia se utilizan dos expresiones para referirse al tiempo. El tiempo de nosotros es el cronos. Es un tiempo que nosotros vamos marcando, es un tiempo donde transcurre la vida del ser humano. Y el kairos es el tiempo oportuno de Dios. Es el tiempo que Dios ha provisto para responder lo que nosotros pedimos, necesitamos o anhelamos, siempre y cuando se haga conforme a la voluntad de Él. Todos sabemos que hay que orar, es conforme a los planes del Señor, no pedir por necedad o por cualquier capricho, no, es por lo que Él nos va diciendo cuáles son los motivos de oración. Entonces ahí es donde se cumple el kairos, el tiempo del Señor. Miren que no siempre Él está respondiendo a todas las oraciones, porque hay momentos donde Él dice que esperemos,
Hay momentos en que las oraciones son respondidas automáticamente y otras tenemos que esperar demasiado tiempo. Entonces siempre que hablemos de Kairos es esperando o es sabiendo que es el tiempo de Dios en el cual Él se mueve. Y para Jesús ya era el Kairos de Dios. Sí, vemos que ya habían pasado 30 años antes de iniciar el ministerio. 30 años, muy buen tiempo. En Lucas 3:23 nos indica que Él esperó el momento adecuado para cumplir la voluntad del Padre. Nunca Jesús se precipitó. Él siempre actuaba y obraba bajo la voluntad del Padre y en el tiempo apropiado, en el tiempo adecuado o señalado. En todos esos 30 años, Él se estuvo preparando. Aunque uno no se dé cuenta, y en la vida secular también el Señor permitió que nos fuéramos preparando. En la vida secular pasamos por muchas dificultades y muchos problemas para poder ahora tener cierto grado de madurez y encajar en la obra de Dios, que no es fácil el ministerio. Venimos un poco fortalecidos o al menos con un poco más de conocimiento de lo secular, que es necesario también, como nos dice el Señor. Hay que combinar el trabajo de la tierra, lo que aprendemos, combinarlo. Lo espiritual supera lo terrenal, pero es necesario todo. Al fin y al cabo nosotros somos hechos de materia y esta materia también funciona y funciona en la tierra. Entonces tenemos que tomar lo espiritual, combinarlo con lo terrenal. Qué importante es la lección que Jesús nos ofrece. ¿Y cuál lección nos está dando Jesús en este momento? De la espera. Porque hoy en día vivimos en un tiempo demasiado desesperados, en un tiempo donde siempre estamos viajando, lo que no se vivía en otras épocas. Anteriormente la vida transcurría muy tranquila, pausada, se le daba tiempo a todo, pero en la actualidad no. Todo el mundo andamos de afán y eso lo vivimos. Nosotros vamos a coger un transporte y queremos que sea ya que arranque, nos aburre esperar. Las filas queremos estar de primero, así lleguemos de último, pero queremos estar allí, que nos atiendan ligero y nos van de impaciencia porque no nos atienden rápido, porque estamos perdiendo mucho tiempo. El Señor Jesús, que nos dice, nosotros debemos mantener el reposo, debemos mantener paciencia, volvernos pacientes, porque la persona impaciente corta la comunión con el Espíritu Santo. Y nosotros a veces no llegamos a esas conclusiones, ¿cierto que no? Cuando estamos desesperados no pensamos que estamos contristando el Espíritu Santo. Es necesario que Él a veces nos frene esa loca carrera, nos diga, si no, no me puedes oír. ¿Cuántas veces Él nos está hablando? Pero nosotros, por estar tan acelerados, no estamos entendiendo su voz. Sabemos que nos está hablando, pero no distinguimos cuál es el verdadero mensaje que nos está dando. Entonces, de esta lección que vamos a aprender, de Jesús en esa espera, estamos llamados a esperar. Cuando nosotros nos impacientamos, a veces se nos presentan oportunidades, pero como somos tan impacientes, no tomamos el tiempo de reflexionar, no tomamos ese espacio de pensar los pros y los contras, y ahí nos juega un papel muy yo diría muy negativo, como lo son las emociones. Cuando somos muy emocionalistas, entonces nos pintan algún negocio o alguna propuesta, pero como no tomamos el tiempo para analizar, inmediatamente nos volcamos, nos tiramos y nos parece que lo que nos están diciendo es lo mejor. Desafortunadamente, ya después, cuando ya hemos pactado, cuando ya hemos dado nuestra palabra, cuando hemos quizás ya firmado un documento, es que empezamos a ver los contras. Pero yo, ¿por qué hice esto? O alguien viene y le hace ver a uno, ¿sí? El consejero que uno necesitó antes de, viene después de, cuando ya no hay nada que hacer. ¿Qué pasa? Entonces convertimos esa oportunidad en un fracaso. Por eso tenemos que estar tan pendientes de andar con calma y de no acelerarnos.
y esto es muy complicado para ciertos temperamentos, que nos pongan ese freno, pero gracias a Dios por su palabra, que es la que nos reposa, que es la que nos da esa quietud, que es la que verdaderamente nos convence de que tenemos que vivir pausadamente, que de carreras, y hay un dicho muy popular, no queda sino el cansancio. Entonces miremos que aquí nos está enseñando la palabra que debemos esperar. A veces ocurren cosas muy terribles en la vida de las personas y cuando vienen esas épocas de bajones estamos tentados a decir, ya no más, ya renuncio, tiro la toalla, ¿sí? Es que el Señor, y empezamos a reclamarle a Dios, es que el Señor, ¿por qué permitió que pasara esto? Y a mí sí que me indigna escuchar este comentario. Nunca decimos, ¿cuál fue la brutalidad que yo cometí? ¿Cuál fue el error? Nunca, siempre estamos culpando al Señor. Y a mí me duele demasiado, porque es que estos son términos generales que uno escucha del pueblo de Dios. Porque Dios permitió esto. Y entonces comienza el desánimo, comienza la apatía, ya se enojan con el Señor y entonces dicen, yo todo lo dejo, dejan la iglesia, y me da golpe este comentario que escuchaba de personas, yo fui cristiano, como si esto fuera una moda, como si el cristianismo fuera un juego. Por Dios, ¿cómo que fui cristiano? O uno se compromete, o es que no han entendido que cuando uno abre su boca y le dice al Señor, te recibo como Señor y Salvador, yo estoy comprometiéndome, diciéndole al Señor, yo soy tu siervo, me vuelvo tu esclava, yo soy tuya. Pero no, ahora escucha uno y frecuentemente, ¿a qué tal cantante era muy destacado en un conjunto de renombre internacional? Ah, pero ya no es cristiano. ¿Cómo así? Ah, es que me decepcionaron. Me decepcionaron en la vida cristiana. Entonces, ¿cuál es el pensamiento que uno trae cuando viene al cristianismo? De pensar que es que van a encontrar ángeles o que los cristianos no pecamos, no fallamos. Entonces, miren la cantidad de errores y de ideas erróneas que nosotros tenemos. Y por eso fácilmente dejamos la misión y no estamos dejando la iglesia, estamos abandonando a Dios, nos estamos burlando de Él porque un día le dijimos, Señor, aquí estoy, para las que sean, oh Dios. Pero llega el mínimo problema, la mínima dificultad, entonces inmediatamente la derrota. ¿Será que Dios quiere un pueblo derrotado, un pueblo apagado, un pueblo como que no tiene alientos para nada? Yo no creo que esa sea la gente que Dios esté levantando. Yo digo todo lo contrario. Cada día nos debemos levantar con más ánimo, con más deseos de trabajar, de luchar, de triunfar. Porque es que si aquí ese dardo llega y ahí se queda, con seguridad que yo me desplomo. Pero qué bueno es tomar la palabra del Señor, que Él es quien nos fortalece. Cuando uno empieza a rememorar la palabra del Señor, eso inmediatamente uno lo levanta, porque no vamos a decir que hay días que no nos levantamos desanimados, desalentados, y que nosotros como seres humanos y cristianos influyen mucho las circunstancias. Nosotros actuamos de acuerdo a las circunstancias, cuando no debe ser así. A uno nada debe de inmutarle en la vida cristiana, sino siempre tener entre ceja y ceja que es que hay un llamado y que hay un ministerio y que hay un trabajo que realizar. Y que lo que vamos a hacer es para el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y que vale la pena más que cualquier meta que tengamos en esta tierra. Porque lo de aquí es transitorio, pasajero, mas lo de Él es eterno. Y lo que Él nos ofrece jamás lo vamos a vivir en esta tierra. Porque lo que Él nos ofrece es lo mejor. Él nos ofrece una vida muchísimo mejor que lo que vivimos aquí. Empezando que Él dice que en esa vida y en ese reino no hay sufrimiento. Allí se acaba el sufrimiento. Maravilloso. ¿Cuánto no queremos vivir sin problemas y sin trabajos, sin sudar la frente como se dice, sin angustias? Ese es el mejor estado y eso es lo que el hombre siempre
anhelan. Pensemos cómo estos personajes bíblicos, tantos que pasaron por tantas dificultades, cómo no tiraron la toalla. ¿Y por qué? ¿Por qué no se desalentaron? Porque verdaderamente tenían a Dios en su corazón, porque verdaderamente le creyeron a Él. Tenemos un José, todo por lo que pasa ese muchacho, un joven inocente. En esa época, ¿cómo sería la inocencia de los jóvenes? Imagínense ustedes. Y saber lo que le pasa a este hombre. En su propia casa la envidia de sus hermanos. Todo lo que le hicieron, que conocemos la historia, por todas las que pasó. Y aparte de eso, que llega allí a este lugar, a Egipto, y después lo encarcelan también injustamente. Eso fue injusticia sobre injusticia. José pudo haber dicho ayer, no más, ya no creo en el Dios que me habló mi papá. ¿Cómo así? ¿Yo por qué? Y eso le pregunta a la gente, ¿y yo por qué? Como un muchacho de África que él a los 13 años escuchó de la raza blanca. Él dijo, yo quiero conocer los blancos. Y él sabía que los blancos estaban en Barcelona, España, porque él no conocía sino de Europa, España, y oyó hablar de Barcelona. Y con esa inquietud él se arriesgó a todo. Y él se tiró completamente al desierto. De 40 que se metieron al desierto, solamente quedaron vivos como 8 personas, los más fuertes. Entonces miremos cómo es cuando uno se propone hacer algo, lo logra. Y él también decía, ya ahora de adulto, todo lo que él logró, y él llegó a la meta, y allá él durmiendo en las calles lo adopta una familia. Entonces él empezó a conocer que Dios existía. Y él empezó a darse cuenta que Dios puso ángeles en su camino, que no permitieron que él durmiera en las calles ni comiera de las basuras. Le ofrecieron un hogar, cariño, porque él como negro sabía que no era aceptado, que él era rechazado. Y él tampoco entendía por qué. Él decía, pero ¿yo qué he hecho? Yo no me considero ser un niño malo, y porque a mí me menosprecian solo por el hecho de ser negro. ¿No les parece mucha injusticia? Sin embargo, este hombre daba gracias a Dios. Lo mismo le pasó a José. Mal sobre mal le caía. Dios no estaba ajeno a esos sufrimientos, porque ya Dios tenía una meta. Dios sabía que a través de José iba a alimentar a todo su pueblo. Iba a alimentar a Jacob y a todos sus hermanos y a toda esa familia que fueron bien numerosos cuando bajaron a Egipto. Así que cuando Dios nos pone en prueba o a prueba, lo que menos tenemos que hacer es renunciar. Lo que menos tenemos que dar es el brazo a torcer. Todo lo contrario. De ahí es donde tenemos que fortalecernos. De ahí es donde tenemos que tomar esa enseñanza, extraer esa experiencia y aplicarla para lo que venga. El mundo realmente todo lo quiere ya, pero nosotros ya sabemos que tenemos que esperar. El Señor dijo que en el mundo tendríamos tribulación, pero que confiáramos que Él había vencido el mundo. El Señor nos da esta esperanza de que Él vivió aquí en la tierra y que vino por primera vez, pero que Él vendrá por segunda vez. Que siempre confiemos, que siempre esperemos. ¿Esto qué nos manda el Señor? También en la espera, porque a veces dice uno, el Señor se está retardando mucho. Este mundo como está todos los días con más maldad, todos los días más se hablan todos los temas con desparpajo, abiertamente, se comentan las cosas que antes eran como tan encubiertas, ahora sin ningún problema. Ni los hombres ni las mujeres tienen vergüenza de hablar temas que antes se nos caería la cara de vergüenza. Rojas se nos pondría la cara de los temas que se tratan. Cada día hay más maldad. Y uno dice a veces, ay Dios mío, ¿esto cómo se está poniendo? Y cuando uno escucha decir, y lo peor que viene, se va a poner peor, y entonces uno dice, Dios, no quisiera uno como estar en esta tierra. Pero ¿qué tenemos que hacer? El Señor dice, así usted tenga la edad que tenga, 80, 90, 100 años, si es la voluntad de Él que uno tenga que estar ahí, y si vamos a ser útiles para su obra, pues
Amén. Bienvenido sea lo que Dios tenga estipulado y determinado para nosotros. El ministerio de Jesús comienza en Galilea. Qué bueno aprender, qué bueno es saber, porque en la medida que vamos conociendo todos estos detalles, nos vamos ubicando más como en el contexto de todo lo que fue pasando. Porque uno lee evangelios y pasa por encima, y a uno le pueden preguntar, hábleme algo de Galilea, usted no tiene ni idea. Pues a no ser que sean los más estudiosos, que de pronto sí, pero poco hablamos de la parte geográfica donde se desenvolvió el ministerio de Jesucristo. Y vamos a tocar algo de Galilea. Era una región que estaba bajo el control de ¿quién? Del rey Herodes. Cuando oímos hablar del rey de Herodes, sabemos que fue un hombre malo, un hombre malvado. Él tuvo que ver en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús viene a Galilea, donde está este hombre gobernando, Jesús escucha el arresto de Juan. ¿Qué hubiera podido hacer Jesús? Jesús hubiera podido decir, qué miedo, yo me tengo que ir porque a mí también me van a encarcelar. Jesús venía a hablar lo mismo que hablaba Juan Bautista, pero Jesús no le tenía miedo al hombre, y menos a los gobernantes. A Jesús no lo corrieron de Galilea, él se quedó allí. Solamente cuando uno lee la palabra dicen que Jesús se fue, pero al mar, que el mar pertenecía también a Galilea. Pero él tenía que hacer una obra allí, ya el Padre lo había enviado a este lugar. El Señor era una persona que jamás escapaba de los problemas, porque nosotros sí huimos. Nosotros sabemos que se nos va a presentar un problema y decimos, ay, no queremos estar ahí, no queremos que estén otros, pero yo no, porque nosotros sí somos muy cobardes. Comenzar en Galilea le brindaba a Jesús ciertas ventajas, y él no iba a pasar esas ventajas desapercibidas. Él tenía que aprovechar, como nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades. ¿Quiénes vivían en Galilea? Habían gentiles, pero también había muchos judíos. ¿Los gentiles quiénes eran? Eran los cananitas. Recuerden que no todos los cananitas fueron desterrados. El Señor permitió que quedaran algunas tribus porque el pueblo judío no quisieron combatirlos a todos. Entonces ya el Señor dejó igual. Yo les expliqué y les dije que acabaran con todos los pueblos para que no fueran a adoptar esas costumbres. Pero Dios respeta nuestras decisiones. Desen en contra el piso, cuando tengan un chichón bien grande y se lo vean en el espejo, se van a acordar que yo les advertí. Entonces el Señor les había advertido, pero ellos dejaron. Entonces habían quienes, cananitas y judíos, allí en Galilea. Es lógico que estos cananitas o estos gentiles, como los llamaban los judíos, afectaron la vida religiosa de los judíos. Claro que debían de afectar. Es como nosotros, si usted viaja a otro país, ya de pronto muy viejo, de pronto no adopta las costumbres, pero si usted viaja más bien joven, a usted se le va pegando hasta el sonsonete del hablado, ¿sí? Si usted se va para la costa, usted termina hablando costeño. Si usted se va para Bogotá, termina hablando alita, ¿sí? Y así sucesivamente. Cuando uno va a un lugar, es lógico, uno empieza a adoptar costumbres, todo se le va pegando. Este pueblo, por eso fue que el Señor se enojó tanto con el pueblo de Israel y los mandó a castigar, porque el Señor les decía, no quiero que hagan y tomen las costumbres de estos pueblos. De todas maneras, ¿qué tribus estaban allí? Habían dos tribus que eran Zabulón y Neftalí. Esa era la tierra de los gentiles, Galilea, los gentiles estaban allí. Allí los judíos, claro que ellos no habían olvidado que tenían un Dios, ¿cierto? Que tenían al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero la adoración y las costumbres, muy buenas costumbres de la ley, pues ellos las habían dejado pasar. Como ahora, anteriormente los domingos, todo el mundo para la iglesia a escuchar palabra de Dios. Vaya a ver ahora. Porque en la medida que va pasando el tiempo, entonces ya nos vamos aperezando, nos vamos relajando, hay cosas más importantes que escuchar la palabra del Señor.
y entonces no le damos la importancia. Entonces vemos cómo siempre está ocurriendo lo mismo, en diferentes escenarios, pero el comportamiento es igual de nosotros los seres humanos. Allí la gente se estaba apartando mucho de las leyes de Moisés que él había establecido. Y otra cosa era que, no sé quiénes han estudiado el mapa de Palestina, sobre todo de los tiempos antiguos, Judea siempre en el sur, donde estaba Jerusalén, y Galilea estaba en el norte. En Jerusalén, ¿quiénes vivían? Los sacerdotes del templo, vivían los maestros y los intérpretes de la ley, y eran muy estrictos. Ya en el norte la gente era más lacia, más tranquila, como vemos también en Colombia. En el norte la gente es más libertina. Puede ser por el mismo clima. Cuando uno estudia la historia, uno se da cuenta de que de acuerdo a la región donde uno viva también puede ser nuestro comportamiento. Vemos que entre más frías son las tierras, el temperamento es mucho más calmado, más apaciguado. Entonces aquí también habían estas diferencias. Y la gente del norte, o sea, la gente de Galilea era más abierta al diálogo. Aceptaban más, por eso Jesús tenía que aprovechar esa circunstancia, de que estas personas iban a escuchar más fácil la palabra. Y estas personas también se habían contagiado del helenismo. Helenismo, voy a explicarles qué quiere decir. Tanto los gentiles como los judíos también adoptaron costumbres helenistas. Quiere decir características propias de la cultura griega. O sea, los romanos adoptaron cultura griega. ¿Y con quiénes vivían los judíos en esa época? Estaban bajo el imperio romano. Entonces habían adoptado también costumbres de los griegos. Roma extendió el helenismo. Roma tenía una cantidad, ustedes saben que los griegos tienen muchos dioses, y Roma, pues ni qué decir. Entonces aquí los judíos vivían rodeados de esos gentiles y también vivían cerca de los samaritanos. Ustedes saben que los samaritanos también eran muy rechazados por el pueblo judío, porque los samaritanos, por ese rey que ellos tuvieron, que era Jeroboam, los enseñó a adorar los becerros de oro. Entonces Samaria tenía muy aparte y no los querían mucho. Miremos que en particular los judíos aquí anhelaban la venida del Mesías, ¿sí? Aunque había ocupación romana en el interior de ellos, como en la actualidad ellos todavía anhelan que venga el Mesías. Allí se dieron que muchas dificultades políticas, sociales. ¿Por qué dificultad? Por las mismas creencias. ¿Sí? Estos creen una cosa, yo creo la otra. ¿Y eso qué crea? Roces, dificultades. Entonces Roma, y la gente estaba en contra de Roma, y más que todo por Herodes, que era el que los gobernaba. De acuerdo con el Evangelio de Mateo, el profeta Isaías afirma la importancia, imagínense ustedes, 800 años antes fue anunciado por el profeta Galilea de los gentiles. Qué importante es esta región, o fue en esa época, porque allí iba a llegar el Señor, era la llegada definitiva del Mesías. Todos sabemos que Jesús nació en Belén, pero él tenía que ir a Nazaret. ¿Vivir dónde? En Galilea de los gentiles, anunciado por el mismo Isaías. Allí el Mesías tenía una tarea libertadora, tenía que hacer ¿qué? Una tarea instructiva. Allí tenía que ir el Señor a enseñar, y esto tenía que suceder, allí tenía que empezar Jesús el ministerio. De las 4 provincias de Palestina, la zona llamada norteña era la más bella, o sea, Galilea era la más bella, la más productiva. En esta tierra creció Jesús y allí estableció el primer campo misionero. La mayor parte, si ustedes cuando empiecen a leer los evangelios se van a acordar de esta enseñanza, que se van a referir mucho a Galilea de los gentiles, se van a referir mucho al mar de Galilea. ¿Recuerdan de los pescadores que allí trabajaban? De todos los discípulos que él llamó que eran del mar de Galilea, o que eran de esa región. Los habitantes de Judea, especialmente los de Jerusalén,
despreciaban a los galileos, o sea, los tenían como menos cosa, como menos importantes, y eso sucede en todos los países. No falta quien diga, los de esta región, esos como que no valen la pena, son los más brutos, o esos son los más perezosos, o esos son los más irresponsables. Miren ustedes, en todo país sucede esto. Y los menospreciaban, hasta menospreciaban su manera de hablar. A lo mejor eran más rústicos, menos pulidos. Siempre sabemos que las personas de las ciudades pues tienen más oportunidad de estudiar, más oportunidad de ir a las universidades. Y esto no debe ser causa de menosprecio, pero en el ser humano hay tanta injusticia que siempre estamos tratando de ser mejores que otros, siempre estamos tratando de poner los otros bajo nivel. Esto no debe ser así. Allí Jesús aprovechó esta oportunidad para traerle ¿qué? Las buenas nuevas. Bien sabemos que buenas nuevas es el Evangelio del Señor. Allí también tuvo la oportunidad de reunir un grupo de seguidores. Allí fue donde le hizo llamar: sígame, sígame, sígame. Y las multitudes de allí, la gente de allí eran perspicaces, eran inteligentes y eran personas muy despiertas. Miren, aunque las menospreciaran, Dios a todos nos da talentos, Dios a todos nos da muchos dones. Ese pueblo que estaba viviendo en tinieblas, como había predicho Isaías, aunque estaba viviendo en esa oscuridad, vio gran luz. ¿Quién fue esa luz que llegó? Nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. La mayor parte del pueblo conocía y sabía que venía un Mesías a salvar. Bien sabemos que no lo reconocieron, que no le dieron el valor a Jesús, por eso terminaron crucificándolo. Jesús vino y atrajo a mucha gente a través de su mensaje. Mucha gente lo siguió y otros iban de un lugar a otro, se desplazaban. ¿Para qué? Para oír esas palabras de poder que salían de su boca. ¿Cuál era el mensaje que el Señor proclamaba? ¿Qué era lo que Él decía? Prácticamente con que empezaba en los sermones. Era el mismo de Juan Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué predicaba Jesús el mismo sermón que Juan Bautista? Pues porque el ministerio de nuestro Señor fue claramente la culminación del ministerio de todos los profetas. Recordemos que la palabra dice que Juan Bautista fue el último de los profetas. El Señor seguía una línea, una trayectoria. Por ende, la predicación era la misma. ¿Qué significa el arrepentimiento del cual nos hablan tanto? Significa un cambio de corazón. No solamente hay que cambiar el corazón, hay que cambiar la mente, porque si usted sigue con sus malos pensamientos, con la terquedad en su cabeza, entonces su corazón no va a actuar, no va a permitir que hagan esos cambios. Cuando usted dice estoy arrepentido, es porque usted se compromete a dejar su vieja vida. Es cuando usted se compromete y dice yo ya no quiero más esto en mi vida. Cada uno sabemos qué es lo que tenemos que dejar, qué es lo que rechazamos, qué es lo que hacemos pero que no nos agrada. Todos lo sabemos muy bien. Aquí el arrepentimiento es muy necesario y es una de las verdades que toman parte principal en el cristianismo. Nosotros como cristianos debemos de estar ¿qué? Arrepentidos. ¿Cómo no tomar la palabra y arrepentirnos? Si es lo que más nos dice la palabra. Miren el mensaje del Señor. ¿Con qué comenzaba? ¿Con qué comenzó Juan Bautista? Arrepentimiento. Todos los hombres sin excepción tenemos la oportunidad de arrepentirnos. En la palabra no hay distinción de ninguna clase, ni que sea rico, ni que sea pobre, ni que sea de tal estrato o de como sea, Dios nos está llamando a todos al arrepentimiento. El arrepentimiento no es un acto frívolo, es decir, no, tranquilo, sí, yo siento que me voy a arrepentir, que es verdad que esta palabra me está convenciendo, yo me quiero arrepentir, pero después vuelva a lo mismo. No es un acto frívolo. Por eso dice la palabra es que hay que sacar
todo lo malo del corazón. Es no solamente darle la espalda al pecado, es aborrecerlo, es odiarlo, es detestar lo que usted sabe que no le conviene, que no debe estar en usted. He ahí la determinación que cada uno tiene que tomar y decir: hasta aquí con esto, ya no lo quiero más en mi vida. Pero ¿quién lo determina? No es ni el papá, ni la mamá, ni el vecino, ni aún Dios. Él nos deja esa tarea a nosotros. Cada uno tiene que luchar. ¿Para qué? Para dejar el mal camino. Jesús indica que las puertas todavía están abiertas, que Él necesita a las personas que vengan a arrepentirse, ¿sí? Hoy nos está llamando a eso. Él dice que el día de la oportunidad no se ha terminado. Llegará un día, sí, llegará un día en que Él cerrará las puertas. Mientras tanto están abiertas y tenemos que aprovechar las oportunidades que el Señor nos da cada día. Vamos a mirar Jesús en Nazaret. Dice en Lucas 4:16: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Jesús, dice la palabra claro, Él regresa a la ciudad donde Él se había criado y donde todo el mundo lo conocía. El primer sermón del Señor que se menciona en los evangelios fue predicado en Nazaret. Jesús, el ungido de Dios, llevaría la salvación no solamente a los ungidos, no solamente a los judíos, sino a todos los que creyeran en Él. ¿Esto qué nos está enseñando? Jesús no era reacio a hablarle la palabra a ninguna persona. Él nunca hizo acepción de personas. Él a nosotros nos llama a que nosotros también apliquemos la palabra del Señor. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros hablarle aún a la misma gente que nos rodea? A veces nos cuesta más hablarle a nuestra familia, a las personas que son nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos. Yo no sé a cuánto les ha costado, pero es como más difícil, porque ya sabemos qué piensan. Ya sabemos qué arraigos traen de otras tradiciones. Ya sabemos cómo nos van a contestar. Sin embargo, nosotros no podemos, como se dice, aflojar. Nosotros no podemos bajar la guardia. De todas formas, siempre nos van a dar la oportunidad de que por X o Y circunstancia, por un tema que se exponga, usted puede ahí dar su aporte. Es imposible que nosotros pasemos desapercibidos esas oportunidades tan grandes. Después nos va a pesar. Después la persona se enfermó, se murió, y cómo no le hablé a esta persona. Y uno ve la carga que queda porque eso no lo ha vivido. Muchos no lo han vivido, pero otros sí lo hemos vivido. ¿Por qué no le habla a esa persona? Y es que uno cree que porque una persona está joven no se va a morir. ¿Quién dijo eso? Nadie tiene la vida comprada. ¿Cuántas veces un anciano que uno espera que ya se va y no se muere, y Dios le da muchos años más? Y una persona joven que está sana de un momento a otro, un accidente, una enfermedad que se los lleva rápido, un infarto, todo eso. Pero eso nosotros no lo analizamos. Es como si no tuviéramos esa responsabilidad delante de Dios. Y Él que nos dice que nosotros somos sus ojos, sus manos, sus pies. Cuando usted pasa ante una situación así, que tiene la oportunidad de hablar y no lo hace, ¿cuál es el calificativo que Dios te va a dar? Que eres un perro mudo. Perro mudo nos llama el Señor en la palabra cuando no testificamos, cuando no hablamos, cuando nos morimos de miedo de llevar la palabra. Yo digo que esto nos tiene que dar más fuerza para no tener temor. Qué bueno es saber que podemos traer un alma para el Señor, que la podemos sacar de esa vida tan horrible que llevan. Tener misericordia y compasión por aquellos que van en la vida
viviendo en esa oscuridad tan tenebrosa. Jesús entró allí a la sinagoga conforme a la costumbre. La costumbre era ¿qué? Ir cada 8 días, reunirse, como lo estamos aquí hoy. ¿Qué era una sinagoga? Porque a veces no sabemos distinguir qué es la sinagoga y cuál es el templo. Muy pocos lo distinguen. Entonces la sinagoga, haga de cuenta este lugar, un lugar donde se llega, donde se expone la palabra, donde se ora, donde se alaba. Ese es el lugar, así son las sinagogas. ¿Qué diferencia tiene el templo a la sinagoga? El templo, mire, era que el templo solamente hablaban del templo en Jerusalén, donde venían los judíos y se reunían para celebrar las festividades. Y en el templo, ¿quiénes estaban? Los sacerdotes. Ellos no estaban en la sinagoga. Allí estaban los sacerdotes, allí estaban los levitas y allí estaban y se hacían los sacrificios. Y allí se llevaban los niños y se le presentaban al padre, se le entregaban al padre esos niños. Venían los papás, las mamás después del parto, a los 8 días a ofrecer sacrificio. Esa era la diferencia. Jesús en este momento estaba en una sinagoga. Miren que ellos estaban lejos ¿de dónde? De Jerusalén. El Señor, como buen ser humano, como buen creyente, como hijo del Padre, Él no iba a dejar de asistir a ninguna reunión. Para Él era supremamente importante. En esa sinagoga, ¿quiénes se encontraban? Pues viejos amigos, al fin y al cabo eran vecinos, gente de la misma región, todos conocidos por Jesús. La gente ansiaba escucharlo, ¿por qué? Porque ya la fama de Jesús se había extendido. Y en la sinagoga había una particularidad, allá no había un pastor, allá no había quien llevara la palabra. Sí se dice que había un principal, claro, había alguien que estaba encargado, pero allí podían dar la enseñanza una persona que estuviera versada en las Escrituras. Podía ser una persona joven, pero que supiera que se había estudiado muy bien el rollo, que eran las Escrituras, los pergaminos. Mire que Jesús se sienta y él, ¿qué hace el Señor? Tomó una porción del rollo de Isaías y él comenzó a leer Isaías 61 del 1 al 2. Y esto lo hablan también en Mateo, ¿sí? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Yahvé. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año nuevo y la voluntad de Yahvé, y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados. Allí el Señor era el que estaba hablando y estaba diciendo, hoy se ha cumplido esta escritura. La gente que hizo cuando Él dijo esto, pues el Señor, claro que Él hablaba con poder y el Espíritu Santo de Él convencía. Ellos inicialmente se maravillaron mucho que se hubiera cumplido esa profecía. Pero ¿qué sucede? ¿Qué nos pasa a nosotros muchas veces cuando escuchamos la palabra? A veces empezamos a dudar, y ellos empezaron a dudar. ¿Por qué? Porque dijeron, pero ¿cómo así? Pero si es que este es nuestro vecino, no es el hijo pues de José el carpintero, y no conocemos pues las hermanas de Jesús, y empezaron a numerar los nombres, a decir los nombres de ellas. Inmediatamente que vino la duda, porque ellos no aceptaban que de Nazaret, porque no sabían que él había nacido en Belén, que de Nazaret viniera el Mesías. Entonces inmediatamente lo que había sido esa admiración, en que se convirtió en un enojo, fue tanto el enojo y la ofuscación y la incredulidad que Jesús tuvo que correr. De allí que iban a hacer con él, a él lo iban a tirar por una peña, por un peñasco, lo iban a matar. ¿Qué hizo el Señor? Se tuvo que escapar. En ese momento sí se escapó. ¿Por qué? No era su día, porque él tenía que morir de otra manera, porque las Escrituras se tenían que cumplir. Entonces vemos cómo nosotros, aunque a veces supuestamente estemos también cimentados en la palabra, por cualquier expresión que otro venga y nos diga, ese día te pueden poner a dudar y te muestran, te dicen, no, es que eso está mal interpretado,
es que esto no es así. Y empezamos con la ambivalencia, cosa que el Señor no quiere esto. Dios quiere que siempre estemos firmes, que nosotros seamos personas radicales, que esta palabra la tenemos que tener entre ceja y ceja, porque el que no es radical se deja mover fácilmente de cualquier doctrina. Por eso nosotros, y es que nos instan a diario a escudriñar las Escrituras, porque entre más las escudriñamos, más las entendemos, más nos compenetramos con ellas, más vemos claridad, vemos luz, la Escritura es luz. Entonces el Señor Jesús le tocó pasar por estos momentos tan dramáticos, supremamente duro, estar uno en un aplauso, ¿sí? Lo están aplaudiendo y de pronto no, hay que matarlo. Supremamente difícil, cómo somos los seres humanos de cambiantes. Bueno, otro punto es los aspectos. Vamos a ver cómo son los aspectos del ministerio del Señor. Primero, ese ministerio fue ungido. Todos sabemos que ungido ¿qué es? De pronto habrán creyentes que no saben responder. Ungido es la persona que está llena del Espíritu Santo de Dios. Bien sabemos que en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre nuestro Señor Jesucristo. Por eso podemos decir, Él es el ungido. Y en la palabra de Dios aparecen muchos ungidos. A uno que le decían mucho que era el ungido fue a Rey David, el ungido del Señor. Mucho, de él se dijo mucho que era el ungido. Jesús, el Mesías, vino a anunciar las buenas nuevas. La misión de él, ¿cuál era? Centrarse en las buenas nuevas. Él no iba a hablar de otros temas, a él no le interesaba sino hablar de ¿qué? Del Evangelio. El Padre no envió a Jesús a restaurar un reino terrenal, no lo mandó a restaurar el reino de Salomón o el reino de David. El Padre no le dijo, vaya que usted va a reemplazar a David como rey, ni le dijo, usted va a ser el rey de la tierra. Antes él huía cuando lo iban a tomar y lo iban a coronar como rey. La misión del Señor no fue esa. La misión de nuestro Señor Jesucristo fue hablar de las buenas nuevas del Evangelio del Señor. Ese era no solamente lo que a él le interesaba, sino que era el interés del Padre. Y él cumplía como hijo obediente lo que el Padre le había dicho. Entonces vemos cómo principalmente él venía a restaurar ¿qué? La relación de nosotros, la relación que estaba rota de los hombres con el Padre. Eso sí venía a restaurar. Otro aspecto del ministerio del Señor, aparte de ser ungido, fue evangelizar a los pobres. Todos los seres humanos somos pobres, porque aquí no se está hablando de riqueza. Aquí no se está hablando de los pobres carentes de cosas materiales, no. Vemos un Zaqueo que era un hombre de dinero y se arrepintió, entonces no podemos decir que él vino a predicarle nomás a los pobres. La predicación es para todo el mundo, pero sí a los pobres espirituales, a eso sí vino él a predicar. Nosotros muchas veces soportamos no soportamos la derrota, pero necesitamos conocer las buenas nuevas para poder afianzarnos y triunfar. Estamos rodeados de muchas situaciones negativas. Ustedes ven que de un momento a otro usted puede recibir una mala noticia, que se enfermó el hijo, que se enfermó la mamá, que este se quedó sin empleo. Estamos sufriendo constantemente por eso, ¿sí? Todos esos son dolores que se producen. Ahí está ¿quién? El que vino a sanar los pobres. Nosotros en ese momento estamos siendo pobres. Es una pobreza física. Es la pobreza ¿de qué? De carencia ¿de qué? De esa paz, de esa tranquilidad. Porque eso, cuando hay enfermedad, cuando hay carencia de, por decir algo, de un empleo, o que no tengo en este momento con qué mercar, eso también duele y podemos pasar por esas circunstancias. También otras circunstancias es cuando nos dicen palabras hirientes, cuando el cónyuge ya no nos ama, cuando dice me quiero divorciar de ti,
Cuando todas esas cosas vienen, usted está triste, usted está en un tiempo de tribulación. Usted en ese momento es una persona carente, es una persona pobre, es una persona que necesita del Evangelio de Dios, porque solo Jesús le va a poder traer ese consuelo. Jesús también trajo sanidad y liberación. Vemos que Él se lo pasó, ¿qué? Fue sanando a los enfermos. Con solo decir, colocar su mano, con solo que tocaran su manto, vimos cantidad de personas sanas, cantidad de enfermos, paralíticos, que Él les decía que se levantaron de la silla, con solo que Él lo quisiera hacer, ellos se levantaban. Y muy afortunados aquellos que confiaron, que creyeron, porque esto era una fe real. El Señor sabía quiénes creían en Él, por eso Él obraba sus milagros. En Isaías 53:4 dice, y sé que todos se lo saben, Él llevó y cargó todas nuestras enfermedades. Él llevó y sanó todas nuestras dolencias y Él soportó todos nuestros dolores. Cuando estemos pasando por momentos de angustia, nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, cuando hay velorios. ¿Ustedes qué ven? ¿Cuál es la característica de los velorios? Dolor. Sacar la Biblia, escuchar la palabra. ¿Son qué? Palabras de consuelo. Ahí está cómo se aplica la palabra del Señor, cómo ella es viva y eficaz, cómo ella es presente. Y uno se da cuenta que la gente está llorando, desesperada, angustiada. De pronto se expuso la palabra del Señor y dicen, tengo una paz increíble, tengo una paz que sobrepasa mi entendimiento. No sé qué pasó, pero ya no quiero llorar, ya estoy tranquila, ya estoy entendiendo de que estas cosas tienen que pasar. Y eso es lo que hace la palabra del Señor. Él vino también a liberar a los cautivos. ¿Cautivos de quién? De un enemigo que tenemos, un enemigo llamado Satanás. Pero nosotros permitimos muchas veces que el pecado ponga la cadena y Satanás, claro, nos apresa, nos cautiva. Muchas veces porque nosotros lo queremos, lo permitimos. Cristo vino a traer libertad. Él pagó un precio necesario con la redención. Y es que el pecado no paga, el pecado empobrece, entristece, angustia. Cuando uno está en pecado, no me vayan a decir que uno se va a sentir bien. Si uno verdaderamente es un creyente, pecó, jamás puede decir que está bien. Hay una conciencia que le está diciendo, estás obrando mal, estás mal con el Señor. Es más, usted se pone a orar en una situación así, o en un estado de pecado, usted no siente la presencia. Es como si usted estuviera hablando a una pared. No hay conexión con el Señor. Y eso es lo más triste. Entonces el pecado hay que erradicarlo, hay que sacarlo, hay que botarlo. También es un ministerio que da vista a los ciegos. Nosotros éramos ciegos espiritualmente. Ahora vemos la luz del Señor. Ahora ve usted con claridad y se horroriza. Yo lo que hacía, yo como caminaba, yo como le hacía de daño al prójimo, yo como peleaba, como odiaba, como me desquitaba de la gente. Una oscuridad terrible. Pero no solamente esa oscuridad, Dios también le dio luz a los ojos físicos. Recordemos el pasaje donde hay dos hombres gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y ellos tuvieron varias oposiciones. Ellos tuvieron que saltar obstáculos. Ellos tuvieron que aferrarse a esa fe que tenían. ¿Por qué? Porque ¿quién era el obstáculo? Los mismos seguidores de Jesús. Mándenlos a callar. Miren ustedes la indolencia. Y ellos en esa necesidad de ver que pasara a Jesús inadvertido y que ellos no recibieran esa sanidad. Debe ser muy desesperante cuando uno necesita del Señor y que lo aparten de la compañía del Señor, de ese deseo que uno tiene de estar cerca de Él. Sin embargo, el Señor logró escuchar. ¿Y qué hizo? Sanarlos. Ya ellos no solamente veían la luz del día, ya no solamente llamaban y decían Jesús,
Hijo de David, ten misericordia de mí, sino que ahora también lo alababan, lo adoraban y lo seguían. Porque es que la vida de estos invidentes les cambió totalmente. En esa época y en esta época, los que tengan ese problema pues no pueden trabajar. Generalmente ellos pedían, eran mendigos los que eran invidentes. Y entonces gran milagro hizo el Señor allí. ¿Cómo no lo iban a adorar, alabar y agradecer? Y eso fue gran parte del ministerio de nuestro Señor Jesús. Miren todo lo que el Señor hizo. Lo que estamos viendo nos anima mucho a nosotros en nuestra vida, sin importar lo que otros hagan, lo que otros digan, superarnos a lo que las personas estén comentando, como lo hicieron los invidentes. Por mucho que trataron de frenarlos, fueron más los gritos, la desesperación de ellos por acercarse al Mesías. Tenemos también una mujer que oraba y oraba, y una mujer que rogaba y rogaba a un juez. O sea, aquí nos dice la palabra que nosotros tenemos que insistir y persistir, jamás desistir. Cuando uno persevera, alcanza. Siempre hay que estar rogando, pidiendo, orando, clamando. Y por último, este ministerio es un ministerio de salvación, lo más importante. Jesús trajo las buenas nuevas, que es el Evangelio de Jesucristo, del Hijo de Dios. Jesús no solamente vino a predicar el Evangelio, sino a dejarnos un Evangelio que predicar. Escuchen bien esta palabra. No solamente vino a predicar un Evangelio, sino que nos dejó un Evangelio que predicar. Ya Él dio el ejemplo, ya Él lo dejó como legado, ya nos toca a nosotros ¿qué? Predicar. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo es un ministerio de redención, de santificación, de regeneración. Y este no culminará hasta que el trabajo de redención esté totalmente completado o completo. ¿Cuándo culminará? Cuando Él venga por segunda vez a la tierra. Mientras tanto, nosotros estamos caminando en este ministerio al cual hemos sido llamados. La misión de Jesús no se dio en un vacío, no se dio en el vacío. ¿Por qué? Porque quedó grabada. Esa misión fue dada en un contexto histórico, geográfico y teológico. De igual manera, la iglesia de hoy debe tener presente el propio contexto. Nosotros no podemos olvidar a qué nos han llamado. No podemos olvidar que tenemos un trabajo que hacer. No podemos olvidar que hay un ministerio, que no podemos ignorar, que cada día tenemos que estar preparándonos más y más para poderlo llevar adelante. Y el último punto es la predicación de Jesús. Mateo 4:17 dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Un aspecto fundamental de Jesús fue ¿cuál? La predicación. Imagínense un ministerio donde no se predique. Imagínense ustedes un ministerio donde no se enseñe. Claro que predicar es hablar a voz en cuello. Predicar es hablar un tema en voz alta. Eso es predicar. Y así predicaba Jesús. Estamos llamados a la predicación, pero a la verdadera predicación de la palabra. No lo que a nosotros se nos ocurra, no a los conceptos humanos, porque hoy en día estamos viendo que las escrituras las están tergiversando mucho, que la gente las está acomodando. Mujeres que dicen que Dios les habla al oído y que les digo, no, deje a su marido, que la está haciendo sufrir mucho, que le puso cachos y entonces usted tiene derecho a volverse a casar. El Señor jamás le va a hablar en contra de la palabra. Es lo único que yo les digo. Pero eso lo estamos viviendo y eso lo están aplaudiendo demasiado. Esas son las doctrinas de hombres y es ahí donde está el engaño y es ahí donde se recibe lo que uno quiere oír. Por eso es que la palabra nos gusta, porque la palabra toca en la llaga, porque la palabra toca donde a nosotros no nos gusta que nos toque. Por eso la gente la repudia, la rechaza.
Usted ve que si a alguien se le invita a una fiesta, la fiesta está llena, la casa, el banquete se llena, el lugar. La iglesia está vacía. La iglesia donde se predica la palabra dura, donde se predica que todo es amor, donde el pastor está diciendo que tranquilos, que Dios es amor, que ya nos perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Entonces yo me echo unas petacas, me agarro a vivir la vida mundana, pero ya todo está perdonado. ¿Ustedes pueden creer que es el mensaje del Evangelio? Jesús no lo dijo así, y así Él lo predicó, pero esas iglesias están llenas de gente, donde le están hablando que los negocios les va a ir muy bien, que van a prosperar, que todo lo que pidan se los va a conceder el Señor, porque son los hijos del Rey. Eso no es así. ¿Cómo era la palabra de dura? Que los mismos discípulos le dijeron al Señor en Juan 6:60, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Qué dijo el Señor? ¿Se quieren ir? No hay problema. Y ellos que dijeron, sobre todo Pedro, que era el que llevaba la vocería, Señor, aún diremos, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y eso mismo digo yo en esta mañana, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer fuera del regazo, de los brazos de nuestro Dios? ¿Qué vamos a hacer fuera de la cobertura de Dios? ¿Qué vamos a hacer fuera de sus manos que nos cobijan, que nos abraza, que nos protege, que no deja que caiga nada sobre nosotros? ¿A dónde vamos a ir? Quedaríamos como huérfanos, quedaríamos como seres viviendo en un desierto. Con Él lo tenemos todo, Él nos llena. Los de aquí no nos llenan, en absoluto. Dios lo llena todo, llena tu corazón, tu mente, tu vida, te da lo mejor. Lo mejor es Dios. ¡Él! Y solo Él, nadie más. Nadie. Lo de aquí es pasajero. Eso hay que entenderlo. Eso hay que comprenderlo. Hay que abrir la mente. Hay que captarlo. Ustedes son inteligentes. Los poquitos que están acá, me han entendido, me han comprendido. ¿Saben cuál es la misión? ¿Para dónde los llevo? Y eso es lo que yo necesito. Gente dispuesta, gente guerrera, gente que se pare y camine hacia adelante. Que nada los obstaculice, porque aquí va el guerrero delante de ustedes. Que no tengo miedo. ¿Por qué? ¿Por qué miedo? ¿Cuál miedo? Hay que votarle. Pena, ¿cuál pena? Vótenla. Voten esa caparazón. Voten ese capacho que todavía traen. Yo necesito libres. Nada de envolturas. Nada de eso. Eso es lo que yo quiero. Tirar este ministerio hacia arriba. Que son poquitos. No importa. Puede ser uno solito, dispuesto de corazón. Eso es lo que yo necesito. Que me escuchen verdaderamente, que estas enseñanzas las pongan en práctica. Para eso hay un esfuerzo en estudiar, para que ustedes comprendan, para que se les abra el mundo, el entendimiento. El mundo me refiero acá, que se les abra el entendimiento, que capten, que tomen, que la coman mi palabra. Acuérdense, yo puse un profeta y aquel les supo. A miel les endulzó la pancita, se las endulzó, les entró como miel, porque mi palabra, ella es miel, pero a los que la degustan, a los que le encuentran ese saborcito, así es, no solo es miel, es libertad, completa libertad. Es conocimiento, es sabiduría, es todo lo que ustedes puedan imaginar, pero todo lo bueno, lo puro, lo santo. Y eso es lo que les ofrezco a ustedes, la verdad, la pura verdad. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor. Qué hermoso eres, Padre. Para muchos
Aquí está la loca tuya, Señor. Qué felicidad, Dios. Gloria a Dios. Muchos no lo comprenden, Padre. Pero qué bueno es no hacer caso a nada de estas cosas, Señor. Qué bueno es no escuchar, Señor, la murmuración, la crítica. Qué bueno es poder llevar tu palabra, Señor, adelante, sin temor, sin miedo, sabiendo que se está haciendo lo correcto, que eres tú el que nos respalda, Señor, que eres tú, oh Dios, el que diriges esta pequeña manada, Señor. Todos están dispuestos para ti, mi Padre. Gracias, Señor, por permitirnos amarte, adorarte, bendecirte, Señor, vivir para ti, oh Dios. Gracias, mi Padre, por la oportunidad que nos das cada día, Señor, de buscar tu rostro, Padre, de estar tan cerca de ti, oh Dios, de saber, Señor, que lo que tú nos estás ofreciendo es lo mejor, es un manjar, Señor. Bendito eres, mi Padre, bendito eres, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque eres tú el que te glorificas, Padre de la gloria, porque eres tú enaltecido, Señor, porque eres tú exaltado, Señor, en medio de tu pueblo. Hoy queremos darte honra, gloria, alabanza, Señor. En ti esperamos, Señor, y por ti vivimos, Padre de la gloria. Gracias, Señor. Bueno, entonces tenemos a Jesús predicando y él tenía que ser un ejemplo vivo, porque hay que predicar y aplicar. Es verdad que Jesús atendía a todos los necesitados. Muchos lo seguían pues por el pan que les daba. El Señor suplió necesidades, pero él entendió que la predicación, la palabra de Dios, el mensaje, era lo más importante, porque la palabra cambia y transforma. Entonces, más que todo, él venía a hablar de su Padre, de la salvación, del perdón, de todo esto que verdaderamente trae la paz al hombre. Y vemos que hoy el Señor es enfático en la palabra arrepentidos. Y arrepentidos, esa palabra fue proclamada y fue dicha por muchos profetas. Y en el día de hoy el Señor la sigue enseñando, la sigue proclamando, sigue insistiendo en ella, porque ella es necesaria. Ella es necesaria para poder vivir en ese reino de Dios. Bien sabemos que sin arrepentimiento nadie verá al Señor. Entonces por eso es tan importante esta palabra en el día de hoy. Señor tuvo dos frases muy importantes y fue hablar sobre el reino de los cielos, sobre el reino de Dios. Él tenía que enseñar que había un reino, que allá íbamos a morar después de que partiéramos de acá, de esta tierra, llegar a ese reino. Él tenía que decirles y hablarles muy claro a estos gentiles, porque allí ellos tenían un dios romano que era el dios Pan, y ellos probablemente estaban alejando a su pueblo de esa presencia del Señor. Al Señor se le reconoció, y lo reconoció Pedro como el Hijo del Dios viviente. La voz del cielo había hecho
hace falta amor, te hace falta cariño, te hace falta consuelo. Bueno, ya culminando el mensaje, no se nos olvide que somos embajadores de Cristo. No se nos olvide que nosotros estamos llamados también a predicar. Por eso nos estamos preparando. No tengamos temor. Dios nos ayuda a superar como que le digo yo, la inseguridad. Esa inseguridad que prácticamente están todos los seres humanos. Todos lo podemos hacer, siempre y cuando uno se disponga y pague el precio, saque el tiempo, ¿sí? Es eso. Mire lo importante que es la predicación, y no quiero como terminar sin darles este testimonio de que un avivamiento puede empezar con una predicación. Y esto fue en el año 1850, hace muchos años que sucedió, pero que puede suceder también en la actualidad. Un hombre llamado John Eglen nunca había predicado un sermón en su vida. No es que no quisiera hacerlo, sino que no le habían dicho que enseñara o que predicara. Él no había visto la necesidad. Una mañana, domingo, cuando él se levantó, vio todo lleno de nieve. O sea, es en una ciudad llamada Colchester, en Inglaterra. En ese lugar, en ese país donde hay estaciones y donde hay un invierno bien fuerte y cae nieve. Cuando uno se va a levantar y hay mucho frío, ¿qué pasa? Uno se quiere volver a meter debajo de las cobijas, ¿cierto? Y cuanto más, si uno aquí que el clima es tan bueno, siente como esa pereza a veces de levantarse, cuanto más cuando todo está lleno de nieve. Y eso le pasó a él. No, yo no voy a ir hoy a la sinagoga, no voy a ir hoy, porque es que con este frío. Pero él se puso a pensar, yo soy uno de los diáconos, yo tengo responsabilidades con la iglesia. ¿Cómo no voy a hacer el esfuerzo? Voy a levantarme y voy a ir. Pues listo, él se puso sus botas, su chaqueta, y ¿qué más se puso él? Bueno, ¿qué más? Y un sombrero para protegerse. Cuando él iba caminando, ¿saben cuántas millas tenía que caminar? 6 millas. Eso pues me puse la tarea de cuántos kilómetros son 9 kilómetros. Es casi de aquí a Bello. Para que miren, cuando uno quiere, cuando uno ama a Dios verdaderamente, no le importa el sacrificio. A pie, en ese frío. Y él no era el que predicaba. Cuando él iba yendo, se encontró con varios que estaban atascados. Le dijeron, no, hombre, desista, pues no vamos hoy. Él dijo, no, allá van 12 personas y hay un invitado. Sabía que había un muchacho, un invitado. Así es que yo debo de ir. Entonces él se empeñó y él llegó. Cuando él llegó no había quien predicara porque el pastor se quedó, no sé si se devolvió o se atascó, no sé qué le pasó. El pastor no llegó, no llegaron los diáconos, llegó solo él. Pero como decía el Señor ahora, puede ser una sola persona y él obra. Bueno, entonces cuando él se puso a mirar quién va a predicar hoy, no había nadie. Él dijo, me llegó la hora. Y los que enseñamos sabemos que si no traemos algo preparado no es fácil. Improvisar, y es irresponsable de parte de uno ponerse a dar una enseñanza donde uno no tiene
con unas buenas bases y una seguridad. Pero el hombre trató y cogió varios puntos, bueno, no atinó a ninguno. De pronto lo toma el espíritu, como me tomó ahorita, y empezó a mirar al muchacho y le decía: joven, mira a Jesús, mira a Jesús. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento nadie sabe qué pasó, pero con el tiempo le preguntaron a ese joven, siendo ya adulto, que qué había sentido, que qué le había pasado cuando esas palabras de invitación llegaron a su corazón. Y él dijo: yo sentí que cayeron densas tinieblas, que empezó a entrar la luz del sol. ¿Sí? ¿Y saben quién era este hombre? Uno, pues dicen que es el príncipe de los predicadores de Inglaterra, Charles Haddon Spurgeon. Todo el mundo lo conoce y todo el mundo sabe la cantidad de predicaciones que dejó y la cantidad de personas que se convirtieron bajo el ministerio de él. Si ese diácono no da ese día, ese muchacho no recibe la palabra, que era directa del Espíritu Santo. Nosotros no podemos como negarnos a hacer las cosas, el trabajo, por X o Y circunstancia. Mientras uno pueda saltar los obstáculos y esté dentro de las capacidades de uno con la ayuda del Espíritu Santo, hay que hacerlo. Porque ¿qué va a saber usted que el barrentero que esté en la calle sea un predicador de estos? ¿Quién quita que sea una persona, un reciclador, que usted le dé la palabra y que sea el Espíritu Santo que lo quiera tomar? O un drogadicto, uno no sabe. Por eso nosotros tenemos que tener muy claro esa misión. La misión de nosotros, predicar, llevar el Evangelio. El Señor nos ha dado un ministerio, Él nos ha dado unos dones porque no nos va a dejar sin herramienta. Pero usted no puede esconder los dones. Ya saben lo que le pasó a aquel que guardó el don, un talento que le dieron en la tierra. Nosotros tenemos muchos talentos y en el día de mañana el Señor nos va a tomar cuentas qué hizo con los talentos. Entonces, que esta sea la enseñanza para que nos vamos pensando la responsabilidad que tenemos, que no debemos dejar de enseñar, de predicar, de hablar de la palabra y de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Amén. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día tan especial, tan maravilloso, donde tú, Señor, nos has hablado de una manera tan directa, has tocado nuestros corazones, Señor, nuestras vidas. Grande eres, Señor, hoy queremos darte honra, gloria y alabanza. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Alabanzas cada día, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Gracias por todo lo que hoy tú has permitido que aprendiéramos, Señor. No solo eso, Señor, sino que nos vamos con esa inquietud de esforzarnos más, Señor, de aprender más, de escudriñar más la palabra, Señor, y de poder, Señor, estar preparados para aquel momento, Señor, porque llegará su tiempo, llegará ese Cairo, Señor, en el cual tú nos dirás al trabajo. Padre, te damos honra, gloria y alabanza, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Señor les bendiga.